Continuamos con las consultas multitabla. En el vídeo anterior habíamos visto que cuando hacemos una consulta extrayendo datos de varias tablas, tenemos que indicarle cuál es el campo que relaciona ambas tablas para que nos saque solamente los datos referenciados entre ambas. Si no, lo que nos saca es una cross join, un cruce entre todos los datos, todos los registros de una tabla y todos los registros de otra tabla. Tenemos varias sintaxis en el SQL para poder hacer este tipo de consultas multitabla. Una que es utilizando solamente la partícula where, que es la que hemos utilizado anteriormente. Hacemos un select indicando los campos que queremos extraer y le decimos con el from cuál es la primera tabla y la segunda tabla de donde proceden esos campos. Y con la partícula where, pues entonces le indicamos cuál es la relación que existe entre los campos de ambas tablas. Hay que indicar cuál es el campo que contiene los datos comunes entre ambas tablas. Hay un segundo modo de hacer este tipo de consultas en el que sustituimos esta coma que hay entre medias de las tablas por la partícula join. Y entonces la sintaxis queda de este otro modo. Hacemos la selección de los campos que queremos utilizar. Con un from indicamos la primera tabla unido a la segunda tabla, es decir, concatenado, unido con los datos juntos con la segunda tabla. Y entonces le indicamos cuál es ese campo de unión, cuál es esa referencia que indica cómo se corresponden los registros de una tabla con los registros de la otra tabla. Esta sintaxis sustituye la coma por el join o por el inner join, que ahora después veremos al escribirlo en la ventana del SQL. Y hay un tercer modo de hacerlo, que es el recomendado, que es el join más la partícula on. Es como el caso anterior, pero en lugar de utilizar la partícula where, lo que hacemos es utilizar la partícula on. Es decir, hacemos una selección de los campos que hagan falta, se indica con el from cuál es una tabla y cuál es la otra, con el join entre medias, y la partícula on sirve para indicar explícitamente cuál es la relación entre ambas tablas, cuál es la correspondencia entre los campos de ambas tablas. De ese modo dejamos libre la partícula where para poner otro tipo de condiciones, para utilizar un filtro que nos saque solamente los datos que cumplen determinadas condiciones. Vamos a ver todo esto en el PHP-MyAdmin. En el PHP-MyAdmin vamos a ir a la base de datos de formación, al apartado de generar una consulta y vamos a decirle en consulta, por ejemplo, que queremos ver varios datos de la tabla de cursos, por ejemplo, el nombre del curso y la duración, y vamos a ver también varios datos de la tabla de profesores. Por ejemplo, el nombre del profesor que lo imparte, y como no tengo más casillas aquí para indicar más campos, pues lo que voy a hacer es decirle que quiero añadir, por ejemplo, 2 columnas más. Y entonces aparecen ahí 2 campos más y le digo que quiero conocer también el apellido del profesor y pongamos que quiero conocer pues la población de ese profesor. Es decir, voy a conocer una serie de datos coincidentes entre la tabla de cursos y la tabla de profesores. Es el curso y su duración, el nombre y el apellido del profesor que imparte ese curso y la población de ese profesor. Para poder establecer la relación también necesitaríamos extraer el campo con el cual vamos a cruzar los datos con la otra tabla. Entonces voy a decirle que quiero añadir un campo más, le doy a modificar la consulta y le digo aquí que quiero hacerlo entre profesores ID y a continuación le digo que profesores ID va a ser igual a cursos.profesor, que es el campo que hace referencia al identificador del profesor. Le damos a modificar la consulta y entonces tendríamos la consulta de este modo. Vamos a sacar el nombre del curso, la duración del curso, el profesor, el apellido del profesor, la población y el profesor ID. Y luego esto procede de la tabla de cursos de tal modo que saquemos solamente aquellos datos en los que se cruzan. Es decir, cuando profesores ID es igual a cursos profesor.
Bien, ese número de referencia no necesitamos verlo, no necesitamos que esté en la parte visible de los resultados de la consulta. Por tanto, aquí en el apartado que pone mostrar, vamos a desmarcar esta casilla. Lo que sí necesitamos es que sirva como referencia para la igualdad de la relación, pero no necesitamos ver ese número. Eso es un número interno que utiliza la base de datos para poder llevar a cabo esa relación. Modificamos la consulta y entonces ese campo no va a aparecer mostrado, pero sí va a aparecer todo lo demás. Ejecutamos la consulta y aparecen ahí los resultados. Tenemos un curso de Dreamweaver de 40 horas que lo imparte Juan López en Madrid, otro de WordPress que es también de 40 horas que lo imparte Cristina García en Madrid. Vamos a editar el código de esta consulta. Le damos aquí a editar. Y entonces vamos a utilizar la segunda sintaxis que comentábamos. En lugar de poner simplemente una coma entre medias de las dos tablas de donde proceden los datos, vamos a poner la partícula join. O también podríamos poner la partícula inner join. Inner join y join a secas son sinónimos. Normalmente se utiliza join porque es más abreviado, pero hacen exactamente lo mismo, es concatenar los datos de ambas tablas. Y en este caso pues sustituye la sintaxis en la cual estábamos utilizando una coma entre los nombres de las tablas. Si ejecuto esta consulta pues me produce el mismo resultado. Le doy aquí a continuar y el resultado es exactamente el mismo. Una vez más le voy a dar a editar y entonces vamos a utilizar la tercera sintaxis. Voy a dejar el join a secas, que es más corto, cuando tenga que escribirlo me resulta más fácil, y vamos a sustituir el verb por la partícula on. Este es el tipo de sintaxis que se recomienda para hacer las relaciones de las consultas multitabla. Join entre medias de las tablas, on para indicar cuál es la relación entre ellas. Y dejamos de ese modo la partícula where libre para poner algún tipo de condición que filtre esos resultados. Esto lo iremos haciendo más adelante. De momento voy a ejecutar la consulta así y comprobaremos que los resultados siguen siendo los mismos. Voy a hacerlo una vez más en la base de datos de empresa. Le decimos que queremos generar una consulta. Vamos a consulta, por ejemplo, y le voy a decir que quiero utilizar un par de campos más. Y entonces en total voy a utilizar 5 campos. Voy a sacar el departamento nombre, el departamento localidad, también voy a sacar el empleado nombre, voy a sacar el empleado puesto. Todos estos son datos que están exclusivamente en cada una de sus tablas, pero tenemos que sacar el campo que relaciona ambas tablas. Entonces lo hacemos con el departamento número. El departamento número que también aparece en la tabla de empleados, que es el empleado departamento número. Cogemos el departamento número aquí y le decimos que ha de ser igual a empleados empledept num. Le damos a modificar la consulta. Aparece efectivamente la consulta en la cual tenemos el where con esa relación. Ejecuto la consulta y me aparecen todos los datos. Efectivamente veo el número del departamento, que es el campo que relaciona ambas tablas. Voy a editar este código SQL y voy a decirle que no necesito ver ese número, simplemente lo va a utilizar él internamente para relacionar las tablas, pero yo no necesito verlo. Y voy a decirle también que en lugar de utilizar esta sintaxis con coma y con where, pues quiero utilizar la sintaxis con join y con on. Debería ejecutarse del mismo modo. Le damos a continuar y salen los mismos resultados. Te animo a que hagas pruebas y a que saques datos referenciados de ambas tablas. Acuérdate cuál es el campo que relaciona ambas tablas y pon
con la partícula on cuál es la igualdad entre esos campos.